Cultivador Super Chisel Jimpa. Sus brazos robustos y su amplio despeje le permiten una mayor profundidad de trabajo, incluso en terrenos muy duros y con muchos rastrojos. Características técnicas. Cuenta con 3 hileras de brazos que suman 17 brazos en total. Plegado hidráulico. Ancho de máquina de 4,70 metros. Su peso es de 2.800 kilos y su potencia de 220 y 240 HP. Ibérica Agro. Somos una empresa uruguaya española con representación exclusiva para el Mercosur de la afamada marca internacional de implementos agrícolas Jimpa, con presencia en más de 20 países. Nos encontramos en www.ibericaagro.com.uy. Teléfonos 092 277 661 y 099 545 898. En IGOA, este octubre, vos elegís como querés comprar. Podés llevarte productos seleccionados ahorrando un 10% pagando al contado. O elegir llevarlo hasta 10 cuotas sin recargo, lo que vos prefieras. Televisores, lavarropas, freidoras de aire y más. Además, en nuestra sección mueblería, aprovecha para renovar ese espacio de tu casa que necesita un recambio. Descubrí los elegidos del mes con hasta 30% de descuento y dale una nueva vida a tus espacios. Aprovecha este mes de descuentos increíbles o cuotas sin recargo. Mira todos nuestros productos en igoa.com.uy. IGOA, todo para vos y tu hogar. Publicita en el mejor punto estratégico de la ciudad. FS LED Publicidad, en la esquina de 19 de abril y Solís. Comunicate 099-542-045. 099-542-045. Fabián Filos Albaño. Anunciá, promocioná. Somos tu mejor opción. Acceder a la jubilación a los 60 años para que no solo lleguen los superhéroes. Viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás. Final amargo solo queda hoy, un perro flaco y el fondo de un vino para entibiar. Momentos felices siempre. En Grido Carmelo, la felicidad no tiene horario. Helados, dulzuras y cafetería todo el día para que te des ese gustito cuando quieras. Pasa por el local, pedí para llevar o recibirlo en casa. 094 900 125 o al 4543 0780. Estamos en 19 de abril, 585, frente a Plaza Independencia, de 11 a 0 horas. Grido Carmelo, donde siempre hay algo rico esperándote.
Marcelo Vico Automóviles. Las marcas más reconocidas del mercado, Nissan, Renault, Peugeot y Citroën, las puede encontrar en Carmelo. Pase por nuestro salón y vea los últimos modelos del mercado. Unidades 0 kilómetro y los mejores usados. Con la confianza y la seriedad que le ofrece Marcelo Vico Automóviles. Recuerde, Nissan, Renault, Peugeot y Citroën las encuentra en Sarandí 639. Bien, y continuamos en esta edición del Eco TV Radio en la mañana de hoy. Este programa que va saliendo pese a que se cae el cielo. Está lloviendo mal, está lloviendo mal, terrible como llueve, pero lo cierto es que en esta mañana estamos muy acompañados con muchísima gente que nos viene a visitar, porque como siempre digo, no tiene nada que ver las pavadas, no importa las pavadas que dice este conductor, sino los amigos que nos vienen a visitar. Y en ese sentido la tenemos a la compañera, la amiga Celia Bence por acá, que vino con ni más ni menos con un senador de la República. Muchísimas gracias por estar, el senador Daniel Borbonet. Así que los voy a poner en pantalla, a ver si los puedo. Ahí está. No se ven porque no tengo la televisión prendida, pero están en el aire, créame que están en el aire. Y nada, conversar un poco, senador, de recorrida por el departamento de Colonia. Sí, vinimos hoy a Carmelo, estuvimos antes de ayer en Nueva Helvecia, intercambiando, escuchando y también poniendo al día algunos temas de actualidad. Ajá. Que siempre es interesante hablar sobre ellos. Bien. Nada, ni hablar de que el presupuesto es uno de los temas fundamentales que van a empezar a tratar la semana que viene. Sí. ¿Cuál es su expectativa? ¿Cómo lo tienen? Bueno, lo primero, el trabajo que hizo a nivel de la Cámara de Representantes, todos los diputados, sí, realmente hay que destacarlo. Porque fue un presupuesto que en principio, al no tener mayoría en la Cámara de Representantes, el Frente Amplio, era todo un desafío. Sí. Pero sin embargo hubo un trabajo muy bueno, con muy buen diálogo, con permanentes posiciones tratando de encontrar puntos de encuentro, y se logró un muy buen presupuesto. Sí. Con votos en distintos artículos de todos los partidos: colorados, blanco, identidad soberana, cabildo abierto, y eso yo creo que hay que destacarlo. Se logra un presupuesto que era un presupuesto equilibrado, que tenía los objetivos que la mayoría de los partidos habían planteado: infancia, seguridad, sí, trabajo, pobreza infantil. Y en cada uno de esos puntos se lograron prácticamente todos los acuerdos. Fueron muy pocos los que no se lograron acuerdos. Bien. Y también es un tema interesante que es un presupuesto equilibrado. ¿Por qué? Porque hubiéramos querido, como gobierno, tener un presupuesto mucho mayor. Pero bueno, nos encontramos con una situación diferente a la que creíamos. Nada, el tema de la pobreza infantil, fundamental, ¿no? Sí, el gobierno ha hecho énfasis en eso, pero hay otras áreas también. Pero también saber que la diferencia fiscal, sí, encontrada en este gobierno fue la mayor de los últimos 35 años. Y no es broma de que faltaba plata. Yo siempre digo lo mismo: los números son los números y los números no mienten. Sí se pueden dar distintas realidades de la interpretación. Pero si nosotros estamos diciendo que para octubre el déficit fiscal era del 2.8% y luego nos encontramos que era del 4.2%, quiere decir que ahí hubo 1.200 millones de dólares de diferencia. Y empezar un presupuesto sin 1.200 millones de dólares, yo creo que hace la diferencia. Ese es un tema. Por lo tanto, es un presupuesto ajustado a la realidad, muy equilibrado, yo creo que sí, con un equipo económico que tiene un aval técnico, profesional, en toda la población. Y en todos los sectores políticos respetan mucho la opinión del equipo económico liderado por Gabriel Odone. Y eso es una cosa importante. La credibilidad de un gobierno pasa mucho por la credibilidad económica, y este ministro lo tiene. Por lo tanto, creo que fue un presupuesto responsable, equilibrado, yo te diré que también sustentable y audaz.
A ver, ¿por qué audaz? Porque, empieza a haber una conservadora en algunos. Yo lo veo audaz porque hasta ahora son pocos los países en el mundo, en América obviamente Brasil, que empiezan a pensar de que para la búsqueda de esos ingresos no es necesario poner impuestos al trabajo para que lo pague el trabajador, sino que tratar que de alguna manera los grandes empresarios, las grandes empresas o aquellos que tienen un capital que sale del Uruguay y se va al exterior, ahí haya un gravamen adecuado. Y creo que eso en esta reforma tributaria quedó demostrado. Sí, pero en la tranquilidad yo me acordaba que mucha gente en el momento, en el periodo anterior del Frente Amplio, decía, bueno, puedo sacar un crédito porque el ministro es Astori. Bueno. ¿Y usted cree que volvió esa época ahora con este ministerio de decir, bueno, puedo endeudarme, puedo comprar la casa, puedo comprar el auto porque sé que la política económica más o menos va a ser estable? Hay lineamientos económicos que países serios lo mantienen independientemente del gobierno. Eso es algo que a nivel internacional se respeta mucho y por eso los inversionistas, las empresas siguen viniendo. Lógicamente después cada gobierno le da el sentido ideológico, económico que tenga. Y en este caso no es lo mismo aumentar impuestos a decir aquellas empresas que tienen más de 750 millones de euros anuales y que obviamente ese dinero va al país de origen, que esas empresas sean las que tributen, en este caso un 15%. No es lo mismo decir, bueno, trabajemos para que las ganancias que cualquier individuo puede, en base a inversiones que hagan en el exterior, pero con dinero nuestro, del país, y que luego tenga un aumento de ese capital, se tribute al aumento de ese capital, al patrimonio. O sea, si usted compra un apartamento en Uruguay, sale 10 pesos, y en 2 años lo vende y sale 100 pesos, esos 90 que ganó tiene que tributar por el patrimonio. Si lo hace en Madrid, no tributa nada, pero el dinero salió de acá. Y eso también está grabado en nuestro presupuesto. Por lo tanto, yo creo que es audaz. Empieza a buscar cosas que a nivel internacional muchos lo están haciendo. Y también en mejorar la eficiencia de la recaudación. Desburocratizar, despapelizar, como dicen ellos. Ahorrar tiempos, optimizar recursos, y de esa manera también van a haber muchos ingresos. ¿Qué cosas van a tener que afinar ahora en el Senado? O a usted le interesa afinar de lo que viene, de lo que vino de diputados, ¿no? Está bueno eso, está bueno. Yo traje también algunas cosas. Pues lo hablábamos con Mariano recién hace un ratito, diciendo, bueno, qué cosas le quedaron un poco pendientes en diputados. Él no quiso meterse y fue honesto y dijo, no, yo no voy a hablar de lo que va a ser el Senado porque no tengo autoridad para hablar de eso, pero usted que está en el Senado... Yo lo primero que quiero decir es la actuación de Mariano y de muchos compañeros y compañeras en diputados fue fundamental. Ana Olivera, en fin, fundamental lo que trabajaron, el diálogo que hubo para conseguir lo que se consiguió. Y es un presupuesto que viene prácticamente redondo. Sí es cierto que también sin los votos del Frente Amplio se consiguieron, bueno, que en el presupuesto se colocaran determinadas asignaciones que no tiene recursos. Hoy recibimos un presupuesto, el lunes a las 9 de la mañana, que ya tiene 80 millones de pesos que tenemos que salir a buscarlo, por cosas que fueron votadas, buenos objetivos, pero sin presupuesto. Por lo tanto, venimos con un déficit ya. Y sí, y hay otras cosas que se consiguieron en diputados, que ojalá hubiera sido más, pero se consiguió para la UDELAR, para Hospital de Clínica, para UTEC, también para Justicia, refuerzo para Fiscalía, o sea, se consiguieron más cosas de las que se pensaban. A nosotros nos quedan quizás algunos nuditos que tendremos que discutir, porque acuérdense que siempre puede haber una tercera cámara. Exacto, después va a volver, exacto. Sí. Por lo tanto, yo le diré que la enorme mayoría se consiguió, quizás algo haya que hablar
a nivel de Senado y ver acuerdos de que si se consiguen tener el acuerdo de los diputados en la Cámara de Representantes para que en esa tercer Cámara salga directamente. Pero tenemos un muy buen presupuesto. Y lo otro, la población tiene que quedar muy conforme de cómo se actuó desde el punto de vista republicano. Todos los partidos hicieron lo que entendieron que cada uno podía realizar para tener un mejor presupuesto para el país. Algunos fueron con pocos votos de algún sector, otros con muchos de otros sectores, pero en general y en el articulado cuando se abrió, todos participaron. Habla bien. En general la gente no tiene muy claro qué es el presupuesto quinquenal, y nosotros siempre tratamos de explicarlo, pero a partir del 1 de enero, ¿qué cosas podrá percibir la gente de que va a cambiar en este presupuesto del Frente Amplio? Bueno, ¿Alguna cosita, hay alguna línea general? ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Si nosotros entendemos que el 40% del presupuesto, 40%, va para pobreza infantil, bueno, ahí está. Ahí uno ya ve cuál va a ser la dirección. Si entendemos que el 15% va a ser para seguridad, ahí ya tenemos por lo menos el rumbo. Si entendemos que hay un 11% que tiene que ver con todo lo que significa estimular y mejorar las condiciones laborales. Acuérdese que nosotros ahora agarramos un gobierno en donde entre el desempleo, el subempleo y la informalidad del empleo, 1 de cada 3 uruguayos está en esas condiciones. Y si a eso le agregamos los 25.000 pesistas, que son aquellos que cobran 25.000 pesos o menos, ahí tenemos que 2 de cada 3 uruguayos o cobran menos de 25.000 pesos, o tiene empleo informal, o está subempleado, o no tiene empleo. O sea, si tendremos que trabajar y dando empleos de calidad. Yo creo que eso también forma parte de mejorar lo que significa los indicadores de la pobreza infantil. Porque pobreza infantil no es solamente que haya niños pobres, sino que niños que viven en domicilios pobres, porque los adultos, cuando son 2, porque la pobreza también tiene cara de mujer, sí, claro, y muchas veces es la única, mejorando las condiciones laborales, protegiéndola con sistemas de cuidados adecuados y mejorando en indicadores como tiene que ver con educación, yo creo que el rumbo está hecho. A partir del 1 de enero tendremos presupuesto que no es lo que desearíamos. Ojalá tuviéramos más. Claro. Pero bueno, las rendiciones de cuenta anuales que haremos seguramente nos permitirán seguir avanzando. Estaba mirando su currículum, médico, pediatra, intensivista y neonatólogo. Extenso currículum vinculado a la medicina. No se lo quiero leer en público, porque ya lo conoce usted, pero después lo vamos a comentar. Pero está muy vinculado a lo que es la niñez, la primera infancia. ¿Por dónde fallamos como país para llegar a los números que tenemos o para que haya todavía niños con problemas de alimentación? Mira, lo primero que te voy a decir... Porque usted lo vio en el terreno, sí, en el campo, ¿no? Lo primero que te voy a decir es, la infantilización de la pobreza fue el arquitecto Juan Pablo Terra en el año 85. O sea, no estamos hablando de echándole culpas a la administración anterior. Este es un problema que lo tenemos en los últimos 40 años, que durante determinados periodos de gobierno se consiguieron mejorías. Sí. Y en otros se estancaron, pero también por causas nacionales o causas internacionales. La pandemia no la podemos dejar de lado. Obvio. Sería deshonesto no hacerlo. Claro. Pero lo que tenemos que ver de ahora en adelante, hoy nosotros encontramos que cuando es pobreza multidimensional, no solamente pobreza por ingresos económicos del domicilio, el 32% de los niños menores de 6 años viven en un domicilio con pobreza. Cuando digo pobreza multidimensional, los 3 principales de los 15, son 15 dimensiones, de los cuales al tener 4 o más, se es pobre. A ver. De ellos, los 3 más importantes son, 1, la educación. Niños que son o dejaron por ausentismo o por deserción la escuela. Los otros son los ingresos económicos de ese núcleo familiar. Y el tercero es la vivienda. Las condiciones
ambientales. Tienen que- baño, tienen piso, piso, sí, techo. sí. Cuando nosotros encontramos que eso es, ahí ya nos está diciendo hacia dónde debe dirigirse las políticas sociales. Pero también un tema, la inseguridad alimentaria. Hoy nosotros tenemos, Claro. hoy, de aquí en adelante es lo que tenemos que ver. De aquí en adelante es lo que tenemos juntos como sociedad y políticos, buscar soluciones. Tenemos que el 17.6% de los niños menores de 4 años tiene una inseguridad moderada alimentaria y el 3% una inseguridad alimentaria severa. O sea que 20%, uno de Sí, cada 5 niños sí, claro. o come mal o no comió en Terrible. determinado periodo. No puede pasar. Esas son las cifras que realmente en un país No puede pasar. exportador, En este país no puede pasar. nosotros exportamos para 30 millones de Sí. habitantes. ¿Cómo no vamos a poder mejorar esto? Nos tiene que interpelar como un tema ético y ahí no hay colores políticos. No alcanza el presupuesto para todo lo que quisiera, pero hace énfasis en Ese eso. es el rumbo. Claro. Por eso le decía, y le voy a decir más, no hubo ningún gobierno que tuviera un presupuesto con un 63% para políticas sociales como este presupuesto lo tiene. 63% de todo el presupuesto va para una matriz social. Yo creo que nos está hablando que hay un rumbo. Espero poder entrevistarlo dentro de 5 años al finalizar el gobierno y que me diga, mejoramos los índices de infantilización de la pobreza, ¿no? Y después tendremos que tener 5 años más para Claro. seguir mejorándolo. Porque en este periodo solo no sé. Buscaremos todo lo posible, en 1 año, en 2, en 3, y no estamos diciendo que lo que tenemos no lo vamos a usar de la mejor manera. Lo que estamos diciendo es que lo que tenemos seguramente sea mucho más eficiente de lo que pensábamos. Que precisamos más. Y bueno, de eso se trata. Hay una ley, la ley de eutanasia recientemente aprobada. ¿Qué le dejó? ¿Qué cosas le dejó? ¿Qué reflexión? Es una iniciativa que surgió en otro partido, no surgió en el Partido Colorado, pero tuvo todo el apoyo también del Frente Amplio. ¿Y qué Sí. cosas le dejó? ¿Qué significa para la población? Mira, lo primero que es un debate que empezó hace más de 10 años y fueron la búsqueda y la lucha de agrupaciones como familiares y pacientes de patologías muy, muy difíciles de tratar, incurables, intratables, y que tienen un deterioro progresivo de la calidad de vida que lleva a que esos pacientes, llegado el momento, por decisión propia, de una manera autónoma y libre, decidan lo que tengan que decidir. Algunos de ellos postrados en cama, porque las neuronas dejan de funcionar y por lo tanto los músculos no se mueven, no caminan, después no hablan, después tienen dificultad para hablar y por último dificultad para respirar. Y en esas condiciones de vida, cada paciente decidirá según su dignidad, según lo que haya vivido, si desea continuar así hasta que ocurra lo que tenga que ocurrir o decidir adelantar su muerte. Esta ley no se legisló a favor o en contra de la eutanasia. Esta ley lo que legisló fue la libertad de elegir, de decidir de una manera autónoma que ese paciente decida sí o no. Hasta el 15 de octubre, hasta la semana pasada, esa posibilidad no había, no existía. Entonces a mí lo que me dejó que esto fue una lucha de derechos. Así como se luchó para la ley del divorcio en la época ballista en 1910, 1912. 1912, por solo voluntad de la mujer. Luego también el voto de la mujer en la década del 30. Leíamos al respecto cuando decía, ¿cómo una mujer iba a votar? Exacto, Esto debe ser inconstitucional, esto no puede ocurrir. La lucha de las mujeres principalmente fue lo que lo consiguió. Luego vinieron otras, matrimonio igualitario, interrupción voluntaria del embarazo. Son derechos adquiridos. Y yo creo que esto es muy importante para Uruguay. Y le reitero, con esto no quiere decir que esté a favor o en contra de la eutanasia. Es a favor de la libertad de elegir lo que esa persona, y solo esa persona viviendo esa circunstancia, puede y debe decidir. Y la otra gran que me dejó enseñanza fue que se trabajó con mucho respeto a nivel de la Comisión de Salud,
los distintos partidos, senadores, con mucho respeto, recibiendo a muchas agrupaciones, del arzobispo Sturla, Sí, claro. muchas, con mucho respeto, con muy buenos sentimientos, con mucha humanidad, estén o no estén de acuerdo, salvo algunas excepciones. Pero ¿sabe cuál fue la mayor diferencia? Que había unos que querían que esto era un delito y que había que despenalizar al que cometió ese delito. Y nosotros no estamos de acuerdo con eso. Entendemos y comprendemos esa posición, pero no estamos de acuerdo. Esto es un derecho, no es un delito. Y ahí se abren los dos caminos. Y creo que acá el camino lo abren porque lo pidieron así los propios pacientes, los que viven esa enfermedad. Claro. Cuando digo esclerosis también puede ser un cáncer de Sí, páncreas, claro, un claro, cáncer claro, de Cáncer mama, terminal, con metástasis, claro, con fracturas, en donde los propios oncólogos le dicen a la paciente, a la familia, bueno, esto es cuestión de semanas o de meses. Aparte se establecieron pautas, pasos importantes. Es garantista. Que es muy garantista. Es garantista. Sí, claro. Que eso también hay que... Pasa por un proceso de decisión voluntaria. Tiene que pasar, obviamente, por un cuerpo médico, que es el que decide, el médico actuante, con una entrevista, lo tiene que volver a ratificar, tiene que darse cuenta y diagnosticar que ese paciente está psíquicamente apto. Luego tiene otro médico más, 5 días después, que volver a hacer otra entrevista. Y si el paciente lo sigue solicitando, vuelve al primer médico tratante que con 2 testigos y bajo juramento, que no tenga relación económica con la decisión, lo firman. El paciente lo tiene que volver a firmar en la historia y a partir de ahí, con todas esas garantías, que viene de un proceso de meses o de años, meses, claro. de diagnóstico de especialistas. Esto no es de un día para el otro. No es un viva la pepa. Salud mental, ¿cómo estamos? La sociedad, Estamos todos locos. la sociedad, por múltiples motivos, es entender Estamos mal. que salud mental no son aquellas personas que requieren internación. No. O no es un tema que solamente los psiquiatras lo deben tratar. Si nosotros no entendemos que tenemos que hacer un cambio cultural, que todos tuvimos o tendremos problemas que nos llegan a alterar nuestra salud biopsicosocial, porque aquí intervienen muchas cosas, no solamente la salud. No, claro. Si no entendemos que tenemos que ser parte de la solución. ¿Y sabe una cosa? Lo más importante es saber escuchar al que tiene ese problema y darle el tiempo, la calidad del tiempo necesario, que a veces como padres, como esposos, como compañeros, como compañeras, como madres, no tenemos el tiempo necesario para la calidad de escucha que requieren nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros vecinos. Él está mal, pero bueno. Sí. No. Ya se le va a pasar. No. Y ese es el tema. Claro. Para eso se precisa un cambio cultural que todos tenemos que ser parte de la solución. Y el Estado también tiene que trabajar y mucho en esto. Celia, desde tu punto de vista, desde tu lugar, también te estás trabajando por estos temas, ¿no? Así que, buen día. Buen día, sí, estaba escuchando atentamente, estaba aprendiendo muchas cosas, porque esto es un constante devenir de cosas, que hoy por hoy me quedo con esto de que dice de que nosotros, todos como sociedad, como personas, somos parte de la solución. Y sobre eso tenemos que trabajar. Porque pareciera que todo debe venir del Estado, todo debe estar institucionalizado de determinadas maneras, y creo que es un cambio de cabeza que tenemos que tener, y eso va a llevar todo un proceso de mucho tiempo. Pero creo que tenemos los elementos, las herramientas, o estamos construyendo las herramientas para que se pueda llegar a eso. Y con respecto a salud mental, el municipio, tenemos, como ya lo hemos dicho, la mesa interinstitucional de políticas sociales, acá en Carmelo, únicos en el interior,
Y vamos a trabajar para el 2026. Uno de los temas es salud y específicamente salud mental. Así que lo vamos a tener de referencia, por supuesto. Y creo que es todo, que tenemos que, todos los estamentos sociales y todos los estamentos políticos tenemos que trabajar en una misma, ¿no? Tanto esto del gobierno nacional como nosotros el gobierno local, que capaz que por ahí tenemos experiencias distintas, y vamos al territorio, estamos en el problema más sensibilidad, ¿no? Entonces creo que podemos complementarnos para que esto pueda salir. Senador, si quiere agregar algo, muchísimas gracias por su tiempo. No lo estoy corriendo, todavía tenemos unos minutos, así que... Sé que tenés que ir a buscar a tu nena a la escuela. No, Pero sabe, pero a partir de esta visita, que es la primera, sabe que puede estar en comunicación con nosotros cuando usted quiera. Cómo no, hay muchos proyectos de ley que estamos trabajando, alimentación en embarazadas vulnerables, con carencias nutricionales, lo que tiene que ver con los riesgos de los entornos digitales y los derechos de los niños y adolescentes. Hay mucho para hablar de eso. Estamos trabajando por favor. en este momento en la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación que presidimos. Estamos en ese proyecto de ley. Me voy a anotar para llamarlo. ¿Cómo entonces, no? Me voy a anotar para llamarlo. Senador, muchísimas gracias, Celia. Muchísimas gracias. Nos vemos en cualquier momento. Nos vamos a la pausa comercial. Nos vamos sobre el fin del programa. Ya nos encontramos el lunes, 9:30, en esto que hemos dado en llamar el Eco TV Radio.